tabla, esto con 22,4 kilómetros cuadrados, de esa disposición, ¿no? Lineal, ¿cierto? Fase R, fase S, fase T, la distancia de R a S 2 metros, la distancia de S a T 2 metros y la distancia de T a R 2 metros. Vamos a ver el ejemplo. Bueno, de la tablita, si ustedes tienen a la mano las tablas, hay una sección 42,4 milímetros, ¿no es cierto? Conductor trenzado, estamos hablando de conductores trenzados, no conductor macizo, y debieran comprobar que el diámetro del conductor es 8,34 milímetros. Eso lo traspaso a metro, lo divido por 2 y lo divido por 4. ¿Ya? ¿Vieron el valor? ¿La tabla? Sí. 8,34 milímetros, lo multiplico por 10 elevado a 3, lo divido por 2, ese sería el radio. ¿Ya? Esto corresponde al radio. Calculo la distancia media equivalente a la distancia media total, ya tenemos la fórmula, ya no me volver a repetir la fórmula, raíz cúbica de la multiplicación de la distancia RS, que serían 2 metros, por ST, que también serían 2 metros, y la distancia de RP o TR serían 4 metros. Para que ustedes vean eso, deberían darle 2,52 metros. Aproximadamente. Y eso lo vamos a reemplazar en la expresión de capacitancia. En la capacitancia, entonces, la línea con esa topología va a ser 2pi epsilon 0, esta es la constante, logaritmo natural del DMG que se acaba de calcular, dividido por el radio del conductor. Estamos hablando de radio, no de radio medio geométrico, ¿eh? De radio. Comprueben entonces que eso da 8,68 por 10 elevado a menos 12 farad partido por metro. Les reitero nuevamente, vamos a entrar aquí con su utiliza de los resultados. Para efectos de prueba vamos a trabajar con 2 decimales, o si quieren trabajar con 3, trabajan con 3. Si quieren aproximar, aproxima. Si no quieren aproximar, no aproxima. No tiene que ser la cosa rígida. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Perfecto. Es fácil poder equivocarse aquí con la calculadora para ingresar. ¿No? Pero a mí me interesa la capacitancia en farad partido por kilómetro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Multiplicar por 1000. Se multiplica por 1000, lo mismo que hacíamos con la reactancia inductiva. Con la reactancia inductiva obteníamos un valor de ohm partido por metro, y a mí me interesa ohm partido por kilómetro, porque la resistencia no es el fabricante de ohm partido por kilómetro. Estamos hablando de línea de 80 kilómetros, 30 kilómetros, no estamos hablando en metros. Entonces aquí la capacitancia, una vez que ustedes la calculan en farad partido por metro, la transforman a farad partido por kilómetro multiplicado por 1000. ¿Cuál es el objetivo de esto? Llegar a calcular la reactancia capacitiva. Una vez que yo tengo la capacitancia, calculo la reactancia capacitiva, 1 dividido por 2 pi por F por C. Y como la capacitancia está en farad partido por kilómetro,
la reactancia capacitiva va a estar en 1 partido de kilos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Hasta ahí llegamos para el caso de eso. ¿Ya? Después vamos a ver, cuando veamos línea media, ¿no es cierto?, y línea larga, y yo voy a necesitar se puede acumular admitancia. Y una vez que yo tenga una reactancia capacitiva, ¿cómo obtengo la reactancia? Invirtiendo la capacitancia. Si yo a esa reactancia capacitiva le pongo ángulo, ¿qué ángulo debería ponerle? A la reactancia capacitiva, ¿qué ángulo debo ponerle? Un módulo. Yo le quiero un fasor. ¿Qué ángulo se equivalaría? 90. ¿Qué ángulo lleva? ¿Qué ángulo lleva la reactancia? ¿Son 90 o son El circuito, ¿no? La reactancia capacitiva lleva ángulo de menos 90. La reactancia inductiva lleva ángulo de más 90. ¿Ya? Reactancia capacitiva lleva ángulo de menos 90. Reactancia inductiva, ángulo de más 90. Decir más 90 lo mismo que yo diga más J. Decir menos 90 lo mismo que yo diga menos J. No se olviden, anoten esas cosas. capacitiva y la reinductiva? No, pero la inductiva es menos 90, ¿o no? La capacitiva era Capacitiva menos 90, capacitiva menos 90. inductiva más 90. gracias, profe. Me está gustando más la clase. Esta sería entonces para dos conductores por fase. Perdón, un conductor por fase. ¿Qué ocurre ahora cuando tengo dos conductores por fase? Topología que vimos en la clase pasada. La cosa cambia aquí. Va a ser igual a 2 pi epsilon 0, se mantiene el numerador, pero abajo va a cambiar. Fíjense, logaritmo natural, paréntesis, distancia media geométrica total, la misma formulita, raíz cúbica de DRS por ST por TR, pero abajo cambia. Raíz cuadrada de, ¿qué es lo que es R? El radio del conductor. ¿Y qué es lo que va a hacer D? La separación de las 20 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros, dependiendo no sé, lo que tú me hayas denunciado. Cambia la formulita aquí. Recuerden todo trabajar en metros. Y después se pasa a kilómetros. No cambié la sección del conductor, lo dejé ahí mismo, ya saben cuál es el radio, 42.4 milímetros, me voy a la tabla. Profe, se trabaja todo en metro y luego. En metro y después transformo a kilómetros. ¿Cuándo está el resultado final? A kilómetros. Ya. Metro y después transformo a kilómetros. Esta es la topología. Ya ustedes conocen esa topología. ¿Ya? Dos conductores por fase, fase R, fase S, fase T. Recuerden que la distancia media geométrica se mide de centro a centro. De centro del haz, quita el centro de este haz, dale, porque les van a dar al centro de 2,5, 2,5. 2,5, 2,5. La línea es simétrica.
Por lo tanto, la distancia de TRT, ¿cuánto va a ser? 5 metros. ¿Cuánto es la distancia de las? Tienen que darme eso. Ahí. Ese es el D, por lo tanto sería 0,3 metros. ¿Ya? 0,3. La topología. 30 centímetros, esa es la separación de gas. Entonces, tenemos que sacar distancia media total. Fácil. El radio, ya lo habíamos dicho, voy a la tabla, que es el mismo que el anterior. ¿Ya? El radio, lo volví a repetir. .34 milímetros en diámetro, lo divido por 2, porque me preguntan el radio, lo multipliqué por 10 elevado a menos 3 para pasarlo a metros. Está todo el detallado. Y ahora voy a reemplazar, fíjense, quiero que ustedes hagan el cálculo y yo lo comprueben. Bueno, primero, verifiquen si está bien la distancia media equivalente. Al final las fórmulas se quedan en la memoria, pero igual nunca está de más que las traigan, ¿no es cierto? Raíz cúbica de RAS por SAT por TAS. Ahí yo traigo unos 15 metros, ¿está bien? Y ahora vamos a reemplazar. Esa es la formulita, la volví a escribir para que no se me olvide. Esta es la formulita nuevamente. Tengo el 2, tengo pi, tengo opción 0. Acabamos de calcular la distancia media total, que son 3.15. Tengo el radio, que es eso de aquí, y tengo el D. El D sería 0,3 metros. ¿Ya? 0,3 metros. 30 centímetros, 0,3 metros. Comprueben eso, por favor. Reitero, fácil equivocarse aquí al respecto. Recuerden, estoy repasando los conceptos que vimos en la clase pasada, que la tabla de resistencias, de la resistencia a un partido por kilómetro que me entrega el fabricante, me entrega la resistencia del conductor. Ustedes necesitan la resistencia de la fase. ¿Cuándo la fase coincide con el conductor? Cuando estamos trabajando con un conductor por fase. Entonces, una línea de un conductor por fase, la resistencia del conductor, ¿no es cierto?, que el RAP, el fabricante, coincide con la resistencia del RAP. ¿Qué pasa cuando tengo dos conductores por fase? Se divide por 2. 3 conductores por fase, por 3. 4 conductores por fase, por 2. Eso es lo que está pasando aquí. Consejo nuevamente, hagan los ejercicios, tarea de ustedes, los ejercicios que te vayan a la monte. No se conformen con hacerlo en clase, vuelvan a hacerlo nuevamente en casa. Y entonces, para pasar de Farad metro a Farad partido por kilómetro, debo multiplicar por 1000. Ahí está. Multiplico por 1000, me queda Farad partido por kilómetro, y con ello voy a obtener la reactancia capacitiva en ohm partido por kilómetro.
1 partido por 2 pi FC. Esto es lo. Esto está en módulo. ¿Qué ángulo debo poner acá? Menos. ¿Qué más me ha firmado? Pregunta, mientras están verificando el cálculo, así como les pregunté el ángulo. Si yo quiero calcular la admitancia de la línea, la admitancia, ¿qué debo hacer con esto? La admitancia. Nuevamente los pillé y no debería hacer eso, porque eso pertenece a circuitos, a esos conceptos. ¿Alguien puede resolver en un trabajo? Sí. Admitancia, gracias. Esta letrita de acá la van a volver a ver cuando veamos flujo de potencia. La matriz G. Así que no se olviden de ese equilibrio que está ahí. No es la conexión estrella, no es la conexión. Es Y de admitancia. ¿Ya? Así que no se olviden de esta letra. Admitancia o Y. Y si yo tengo aquí C, ¿qué debo hacer para obtener Y? O si ustedes quieren, no tengo borrador, así que voy a tostar ahí nomás. Pues si yo tengo una reactancia capacitiva y quiero calcular la admitancia, que en el fondo aquí, ¿por qué puse 1 partido por X? Que en el fondo es 1 partido por Z, pero como no tengo parte resistiva en este caso, le pongo 1 partido por X a la menos 1. Entonces, si el ángulo de XC, otra pregunta más, si el ángulo de XC es menos 90, ¿cuánto vale el ángulo de Y? No, Más. Exacto. Más. Repito, en el fondo el estricto rigor es 1 partido por Z, pero como la reactancia capacitiva no tiene parte real, por eso le pongo 1 partido por X. ¿Vale? No se le olvide, voy a volver a ver nuevamente. No solamente en flujo de potencia, sino en análisis de falla. ¿Ya? Bien. ¿Comprobar los resultados? Perfecto. Solamente 3 conductores por fase. ¿Qué pasa si tengo 3 conductores por fase? Por ejemplo, disposición equilátera, topología que vimos en la clase pasada, 3 conductores por fase. La formulita nuevamente vuelve a cambiar. En el denominador del logaritmo, que sería el DMG, se mantiene, pero ahora voy a tener raíz cúbica de R, que es el radio del conductor, por D, que es la distancia de separación de las al cuadrado. No debe atenderse ninguna fórmula. Que no estamos memorizando fórmulas, quiero que ustedes la apliquen. Es una expresión entonces de la capacitancia para el partido por medio. ¿Ya? Sigo con el mismo conductor.
conductor, para no hacer tanto trabajo. ¿Ya? Mismo conductor de 42.4 milímetros cuadrados. Y la topología, que también la vimos en la clase pasada, 3 conductores por fase, disposición equilátera del asa. Disposición equilátera. La separación de centro a centro, de la fase R a la fase S 2,5, de la fase S a la fase T 2,5 y de la fase R a la fase T 5. Tengo que bajar el apunte. 25 metros centro centro. 42. Nuevamente es el mismo radio, la misma sección, mismo radio, en la misma sección. ¿Ya? Para que se esto nuevamente. La distancia, raíz cúbica, RS, CD, creo que era la misma. Profe, ¿podría Sí, subo. un poquito, por favor? Sí, ahí. Sí. Sácale foto, sácale foto. Gracias por nada. A ver. ¿Por qué 5 metros? Por el ¿Profe? total, po. Por el total. ¿Qué pasa? Ahí tiene 25 de centro a centro, ¿cierto? 2,5. 2,5. Ah, ya, perdón. 2,5. ¿Ya? 2,5. Pueden ir haciéndolo mientras tanto, no sé, de ver el apunte, vayan repasando. Esa es la idea. Vayan ustedes mismos a hacer los cálculos. Ya. Ya, profe, muchas gracias. Estamos haciendo la distancia de. ¿Ya? Volví a copiar la fórmula de nuevo. Sol, profesor. Para que copiarla nuevamente. Esto está de más. Y aquí hago el reemplazo para que ustedes comprueben eso. Arriba 2pi epsilon 0, abajo el logaritmo natural, este es el PMG, que ya se calculó, ahí está, raíz cúbica del radio multiplicado por t, que sería la separación, ¿no es cierto?, al cuadrado. 1.47 por pi elevado menos 11. Para partido por metro. Hacemos el mismo procedimiento, multiplicamos por 1000, obtenemos farad partido por kilómetro y calculamos la reactancia capacitiva, 1 partido por 2 pi FC y no partido por kilómetro. El mismo procedimiento que hacíamos con la reactancia inductiva. Recuerda, calculaban el L en hercios partido por metro, después nosotros calculaban el X. El XL, el ohms partido por metro, lo multiplicaban por 1000, le quedaban ohms partido por kilómetro. Y lo multiplicaban por el largo para multiplicar el ohms. Lo mismo. El mismo procedimiento. Tiene que ser automáticamente. ¿Está bien el 1.47? Sí. Perfecto. Perfecto. Multiplicamos por 1000. Ahí está multiplicado por 1000. Para partido por kilómetro. Y ahí está el XC. 1 partido por 2 pi FC. ¿Ok? Eso lo trabajo en polar. Ese XC lleva menos 90. ¿Ah? Ahí está solamente la magnitud, el módulo. Yo trabajo en polar,
Como calculo los parámetros de la línea, tengo que ponerle menos 90. Después calculo Y, lo invierto y el Y va a quedar con ángulo de más 90. Si quieren, para que no se lo olvide, pueden poner aquí ángulo menos 90. Está bien eso, lo mismo magnitud nomás. Estamos comprobando. El XC con ángulo de menos 90, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a poner aquí. Ahí. Si quieren a todos los que se le ponen menos. Vamos a partir. Gracias. Logaritmo natural, no logaritmo decimal. Logaritmo natural. ¿Sí con el XC? ¿Sí? No bien, pero se hizo. ¿Están de acuerdo con el XC? Sí. Sí. Ya, y finalmente la topología de 4 conductores por fase. Ahí está. En este caso sigue cambiando el denominador del logaritmo natural, pero bueno, se mantiene igual. 1,09, la constante, recuerden que porque tenía 4 conductores por fase en disposición cuadrada, raíz cuarta, el radio del conductor por la distancia del haz al cubo. Ya se va a ir en el teléfono y le trabajar aquí. Entendí. Vamos entonces a un ejemplo. Vamos a un ejemplo. Esa es la topología. Oh. Oh. Gracias. Oh. Mucho gusto. Oh. Es que me trapillé. ¿Ayudar? Las distancias las mantenemos. Muchas gracias. Oh. Ay, gracias. Me lubrico hasta mis ojitos. Por envidia. Oh, qué Mantenemos la distancia D. El radio bueno, del no tiene mismo. forma. Bueno. La distancia de medio geométrica va a ser la misma. Ahí está. ¿Mi cargador ahí? O sea, ¿enchúfalo? Ah, ya, gracias. Y ahí está el reemplazo. Ahí está el reemplazo de la expresión. 9.2 subida a menos 12 para el partido por medio. Muera.
El 3,15 sería el DMG. Sí. Esto de acá sería el R. Y esto de acá sería la distancia de aquí. Taxi solo. El elevado que también tenemos. Esto estará partido por metro, se multiplica por 1000. Y después calculo la reactancia capacitiva. Si quieren poner el ángulo aquí, ángulo de menos facilidad. No puse coma aquí, no, seguramente redondeé, verifica, no estoy redondeando, me parece. En este caso, parece que redondeé. ¿Te quieren mirar a ti? ¿Tienes miras? No, no está aquí. Mira, otra no. Sí, sé que la así y no dura nada la cuestión, se pone al tiro. No, no, Redondeé aquí, ¿no es cierto? ¿Cómo no? No, pasa de largo. Pensé que no tiene nada que ver aquí. te pasaste. Cuando empezando pena, cuando está haciendo vergüenza. Bien. ¿Dudas? ¿Alguna duda? Entonces estaríamos en condiciones. Profe, yo tengo una duda. Sí, bueno, ¿Puedo que me esté equivocando? Yo, al momento de sacar la C, la sella. la calculadora Ah, sí, me da, sí, me da RR y luego también. ¿Cuánto da la
Vuelve la calculadora que no. No sé, puede ser un problema con los paréntesis. Los paréntesis. Que tengo que no, pero simplemente lo podemos hacer con paréntesis. Está rebosado. Debe ser